quitarme el barbijo, no me van a escuchar, sino el tema del seno maxilar. En realidad son senos paranasales, el tema, ¿no? Y el último tema es articulación de histología de la articulación temporomandibular. Un tema que podríamos decir muy importante, nadie le pega mucha importancia, pero es trascendental por toda la patología que se desarrolla. No solamente enfermedades inflamatorias, sino tumorales, quísticas, neoplásicas si quieres también, y particularmente de desestructuración, de alteración en la funcionalidad. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, es que hemos incorporado este tema dentro del programa. Yo voy a hablar de muchos aspectos importantísimos, miren, que no está precisamente en nuestro libro, al igual que en el seno maxilar. Socio, lo tenemos que... Bien, vamos viendo entonces. Es más fácil, socio, moverlo. ¿Qué ha pasado con socio? Es que los del grupo de martes tenemos ese día. No podemos exigirles, por ejemplo, avanzar la práctica si es que tienen programado un examen parcial de alguna otra materia. Siempre hemos sido tolerantes. No es necesario que nos digan ellos. Los chicos ya nos dicen, tengo un parcial, entonces ya nivelamos las prácticas. Han debido notar, pues, entonces. Con bioquímica ha sido lo mismo. No nos conflictuamos. Estamos tranquilos nosotros, ¿ya? Bien. Concluiré este tema de la odontogénesis, que es un tema también apasionante, importante, ¿no? Y hay un cuadrito que al inicio les he mostrado, importantísimo, que sirve para el entendimiento de toda la patología, el carácter médico que tiene nuestra odontología, ¿no? ¿Qué podría decir? Yo tengo la suerte de ser profesor de cuarto año y ser profesor de primer año. Entonces sé lo que necesitan ustedes para el manejo correcto, ¿no? Dentro de su formación. Puedo dirigir, digamos, más o menos los conceptos que son útiles. Y aquí está uno de los conceptos útiles que hoy día quiero terminar con el tema. Hemos ido revisando, a ver, volvamos al primer cuadrito del primer día. Ahí estaba, ¿dónde está? Ay, no está aquí. Bueno, el concepto fisiológico, más o menos, ahí está. Este es otro de los cuadritos que no les interesa mucho a ustedes, son de cuarto año esto, pero más o menos esto era así. El periodo de formación de la odontogénesis, que particularmente arrancaba con la iniciación, proliferación, ¿no? En la parte fisiológica, y en la parte histológica venía a ser la formación de etapas desde la lámina dental propia, el botón, yema, primordio, la caperuza o el casquete. Luego bajamos a la etapa de la campana temprana, la etapa de la campana tardía. Ya habíamos explicado todas estas partes, ¿no? Y todo el proceso de células que se iban diferenciando para formar el órgano del esmalte, el órgano de la dentina, sus etapas de morfodiferenciación e histodiferenciación. Nada más quiero decirles lo siguiente, miren, por ejemplo, cuando estamos en la etapa del casquete, ¿no? Es importante entender que en el proceso fisiológico se está dando la proliferación, la diferenciación de las células, pero a veces en vez de formar dientes, que es lo más interesante en la odontogénesis, miren, se va a ir a formar tumores del epitelio, importantísimos. Por eso es que necesitamos conocer la odontogénesis. Tumores no solamente del epitelio, estos son del epitelio. En vez de formar dientes, ese epitelio forma tumores, pero tremendamente agresivos, porque son del puro epitelio que no inducen. La inducción era
otro concepto que les dije, ¿no?, de la física que lo utilizamos en la biología. Y aquí tenemos otro tipo de tumores que se originan del mesénquima, del ectomesénquima. En vez de formar pulpa dental, en vez de formar dentina, cemento, que debería ser el linaje de formación, se van a ir a formar, miren, estas lesiones gravísimas, los mixomas, que son tumores realmente gravísimos que pueden malignizarse y prácticamente pueden acabar con la vida. Y por el otro lado, tenemos otro tipo de tumores que tienen mucha inducción. Participan ya aquí el epitelio con el mesénquima. Esta es la importancia que quiero que entiendan ustedes. ¿Por qué estamos estudiando la odontogénesis, no? Y es precisamente, algún día te voy a decir, ¿te acuerdas que en la etapa de la copa, el casquete, en vez de formar dientes, formaban estos tumores? Y te acordarás, antes de la copa casquete, cuando se está formando el botón yema o primordio, hay muchas células epiteliales que migran y se convierten en células epiteliales de Sézary, lo dijimos, ¿no? Las de Sézary son residuos celulares epiteliales que todos tenemos en este momento en nuestros maxilares. Pero en algunos, no se sabe por qué condiciones, se activan y forman dientes supernumerarios. Pueden activarse y formar tumores, pueden formar diferentes características en nuestros maxilares, ¿no? Entonces, ahí está la importancia, por qué tanto le estamos echando a la odontogénesis. Aquí estamos en la etapa ya temprana de la formación de la campana temprana. Y ahí yo les dije, oye, mucho cuidado porque es el primer tejido duro en formarse, la dentina, en la etapa de la campana temprana. Así lo dijimos, ¿no? Era el primer tejido, pero aquí hay que ver en el órgano del esmalte qué está sucediendo. Miren, este es el epitelio externo del órgano del esmalte y este es el epitelio interno del órgano del esmalte, que ahora están formando ya células cilíndricas altas que van a ser los ameloblastos. En esta etapa están como preameloblastos, todavía no están formando el esmalte. Y por detrás está una serie de 5 estratos, aquí están 2 dibujitos, pero casi son 5 estratos de células casi esféricas, poligonales, también epiteliales, se llama el estrato intermedio. Estas células. Y más abajo está el retículo estrellado de células epiteliales, también les he dicho que a veces se llama pulpa del esmalte. Generalmente no quiero utilizar pulpa del esmalte porque se equivocan con pulpa dental, ¿no? No es lo mismo, pero es el retículo estrellado. En esta fase podemos ver 4 categorías de células. Miren, uno, que cada vez se hacen células más planas, el epitelio externo del órgano del esmalte. Entendemos el epitelio interno del órgano del esmalte, los preameloblastos, el retículo estrellado, es esta parte, y su estrato intermedio. En esta fase es interesante observar cómo del epitelio externo del órgano del esmalte más el epitelio interno van a haber gran cantidad de actividad de mitosis que van aumentando el epitelio y van a constituir primero el asa cervical. El asa cervical, cervix significa cuello por si acaso, ¿no? Cada vez que decimos cervix es cuello. Entonces, el asa cervical es esta porción, miren, del cuello del diente que va a ser en el futuro. Se forma el asa cervical por la proliferación de células epiteliales que parten por la fusión de estos 2 tipos de epitelio. Y van a ir formando de manera de saco, dicen, o infundipuliforme. Ahí está, lo dije, me dio trabalenguado el término, ¿no? En formita de bolsa, diríamos así, que se va a constituir en la vaina de Herwig. Esto me faltaba explicar. Y entonces la vaina de Herwig, ahí está, miren el asa cervical, histológicamente lo vamos a ver ahí. Caramba, tenemos un quiltrito en nuestra sala. Ah, no, está afuera. Miren, ahí está. Aquí se puede notar entonces en esta etapa, ya al final de la etapa de la campana temprana, se puede ver en este sector que se está formando la primera capa de predentina. La predentina para nosotros es tejido orgánico sin mineralizar todavía, ¿no? Y quienes empiezan a formar el primer tejido duro son los odontoblastos. Los ameloblastos todavía no han activado. Pero sin embargo, miren, producto de la fusión
del epitelio interno con el externo van prolongándose, ahí está. Estas prolongaciones se llaman asa cervical. Esto seguirá aumentando y irá formando lo que es la vaina radicular de Herwig. Herwig se escribe, ¿no? La vaina radicular de Herwig toma un papel importante porque son células epiteliales quienes se encargarán de diseñar la forma de la raíz, el número de las raíces, el tamaño de las raíces. Esto es importante porque estas células epiteliales rodearán al mesénquima por dentro y también lo tienen mesénquima por fuera, pero servirán para formar la raíz del diente. ¿Esto es importante? Claro que sí, porque podemos ver, ahí está de nuevo el asa cervical que se está formando. Ahí lo mismo, iniciamos el asa cervical. Aquí se puede notar el asa cervical mucho más profundo. Ya podemos decir con el inicio de formación de la vaina radicular de Herwig. Y tenemos a las células que en ese momento están formando arriba la predentina. Miren los odontoblastos, los ameloblastos, su estrato intermedio, su retículo estrellado, y esto es la parte central de la pulpa. Miren ustedes qué bonito se observa ahí. Y claro, ya entramos, aquí se puede ver mejor todavía, cómo desde esa asa cervical se empieza a pronunciar profundamente para ir a formar la vaina radicular de Herwig. La vaina radicular de Herwig son células epiteliales, prolongación del epitelio interno con el epitelio externo del órgano de Bessel. Esto es importante. Esto también ocurre a nivel de la corona de los dientes. Ahí está la predentina. Ahí también podemos ver lo mismo. Pero lo que me gustaría ver, esta es con otra tinción, un tricrómico de Mallory, donde también se puede ver esta parte que está ocurriendo en la cúspide del diente. Esto también nos está mostrando la cúspide del diente, pero ya tenemos formado la dentina. Miren los túbulos dentinarios. Y también se está formando el esmalte, pero esta es una etapa más avanzada de la campana tardía, ya es esto. En la campana tardía, no te olvides, se forma el esmalte. Nunca nos olvidaremos para el examen parcial. ¿El esmalte en qué etapa de la odontogénesis histológica se forma? Campana tardía, ¿listo? Campana tardía. Y en la campana tardía también al finalizar se formará parte de lo que es el cemento del diente, el ligamento periodontal, ¿no? Ahí está. Y claro, miren, tantas patologías que se forman, esto lo vamos a ver más adelante en cuarto año ya. Y ahí estoy viendo de nuevo el asa cervical. Y a mayor aumento, ¿cómo es cierto que el epitelio interno con el epitelio externo se fusiona para ir prolongándose con forma de saco para formar la vaina radicular de Herwig? Aquí está lo que quería llegar a este momento con este esquema. Miren cómo se están prolongando y cómo las células del mesénquima y las células que van quedando como fibroblastos diferenciándose, los que van a formar el ligamento periodontal, van a ir a formar sus fibras colágenas de Charpey, esas poderosas fibras del tipo 1 de colágena que hemos visto que se disponen en grupos. En cambio, las otras células van a ir prolongándose para formar la vaina epitelial o radicular de Herwig, así se escribe Herwig. ¿Qué importancia tienen estas células? Una vez que formen, diseñen lo que es la raíz, estas células se disuelven y van a quedar atrapadas, se desintegran, mejor la palabra sería, se desintegran, y las células epiteliales caen dentro del ligamento periodontal y se conocen como las células restos epiteliales de Malassez. Aquí es importante señalar que estamos en un momento importante para decir hay dos tipos de restos epiteliales. Los restos epiteliales de Serres, ¿te acuerdas? Producto de la desintegración de células del epitelio bucal.
Y segundo, los restos epiteliales de malas heces, que son producto de la desintegración, se desintegran de la vaina de Herbig, y estas células epiteliales caen dentro del ligamento periodontal. Por eso, dentro de las células del ligamento periodontal, nos acordamos y decimos, el ligamento periodontal es un tejido conjuntivo fibroso denso, ¿no es cierto?, con gran cantidad de fibras colágenas. Sus células bien sencillas, fibroblastos, fibrocitos, histiocitos, células cebadas, todo. Pero hay que destacar que en el ligamento periodontal estaban además los restos epiteliales de malas heces. ¿De dónde vienen los restos epiteliales de malas heces? De la vaina de Herbig, de la desintegración de la vaina de palabra que les voy a preguntar esto. ¿Listo? Ya hemos hecho el examen parcial con ustedes, aunque no crean, ya está hecho. Entonces preguntaré, ¿de dónde se originan los restos epiteliales de malas heces? Pondré así la pregunta, ¿no? Inciso A, del epitelio de la boca. Inciso B, de la papila dental. Inciso C, de la vaina de Herbig. Inciso D, todas son correctas, ninguna es correcta. Así lo puedo poner, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? La vaina de Herbig. De la vaina de Herbig. Claro, de ahí provienen los restos epiteliales de malas heces. Son células epiteliales, no te olvides. Epiteliales, pero atrapadas dentro del tejido conjuntivo que es el ligamento periodontal. ¿Te das cuenta? Claro. Y al margen, ¿qué otras células más tenemos en el ligamento periodontal? Algunos cementoblastos que están frente al cemento, y en el otro lado algunos osteoblastos que están frente al hueso alveolar. Esas serían algunas células extraordinarias componentes del ligamento periodontal. Pero ante todo hay que destacarles qué células epiteliales corresponden a las... ¿Cómo podrían preguntar? A ver. Mencione las células epiteliales del ligamento periodontal, también podría poner, ¿no? Yo podría colocar fibroblastos, fibrocitos, histiocitos o macrófagos. ¿Qué te podría poner? Osteoblastos, cementoblastos y células, restos de malas heces. ¿Cuáles tienen origen epitelial? Únicamente los malas heces, pues, porque el resto son conjuntivales, ¿me entienden? ¿Y por qué tanta bola le estamos echando a los restos epiteliales de malas heces? Porque los restos epiteliales de malas heces que están atrapadas dentro del ligamento periodontal, en cualquier momento pueden activarse y formar quistes, tumores benignos, tumores malignos. Mira, qué importante hablar de los restos epiteliales de malas heces. Muchos de los quistes periapicales que vamos a hablar, lesiones inflamatorias, su epitelio del quiste está formado por los restos de malas heces, ¿no? Los restos epiteliales de malas heces. Y estos restos epiteliales de malas heces se pueden malignizar, pero también en determinado momento aíslan a la lesión, lo encapsulan a la lesión. Esto es lo fantástico, queridos amigos. Por eso hay que destacar en el ligamento periodontal a los restos epiteliales de malas heces, que provienen de la desintegración de la vaina de Herbig. Y la vaina de Herbig se forma por la fusión del epitelio interno con el epitelio externo del órgano del esmalte, iniciándose con el asa cervical y luego prolongándose de manera desata. ¿Comprendido, queridos amiguitos? ¿Sí? ¿Anotaron? Va a ser pregunta del examen parcial el próximo martes. ¿Estamos? ¿No? Pues el próximo martes, hemos dicho ya. ¿No se han enterado? Los que han llegado recién. El 3 de septiembre es nuestro tercer examen parcial. Este viernes es nuestra última clase conmigo. Ahí está. Entonces, ahí está la importancia de la vaina de Herbig que hemos ido hablando. Y aquí otro esquemita para mostrárselos a los restos epiteliales de malas heces que queda ese ligamento periodontal. Ahí están, pintaditos en el esquema de color verde, ¿verdad? Y esas son las fibras
del ligamento periodontal, estas, los manojos apicales, oblicuos, transversales, todo lo que hemos ido hablando de eso. Y ahí tenemos de color rojito a los cementoblastos por esta parte frente al cemento. Este es el cemento. Ya hemos visto los tipos de cemento, fibrilar, como hemos dicho, acelular, celular fibrilar, todo eso. Hemos visto las variedades, ¿no? Y ahí está. Dentro del ligamento, además, vemos de color naranjita los fibroblastos, son las fibras colágenas. Y en este otro frente al hueso, estarán algunos osteoblastitos, ¿no? Osteoblastos. Esto es fantástico, miren, ahí tengo otro esquema tan bonito para ver cómo proliferan estas células, cómo se desintegran. Ahí está, esto era la vaina de Herbig, se han desintegrado y quedan atrapadas en el ligamento periodontal, ¿no? Esto es interesante, ahí está. ¿Qué más tengo? Parte de la vaina de Herbig, miren lo que van a ver ustedes, ahí está. Esto ya, esta es parte de asa cervical y esta es vaina de Herbig, ¿no? Vaina de Herbig, ahí está. Entonces, queridos amigos, ahí a mayor aumento la vaina de radicular de Herbig. ¿Qué funciones cumple la vaina radicular de Herbig? Diseña la forma radicular, la longitud de la raíz, el número de raíces que debe tener el diente. Es como un arquitecto, ¿no? Así. Esas funciones cumple la vaina radicular de Herbig. A mayor aumento, la vaina radicular de Herbig. Esta es la parte ya del órgano de la dentina, los túbulos dentinarios. Miren, la predentina, ya muy clarito, estos son túbulos dentinarios, que es dentina, pero esta predentina inmediatamente se mineralice, será dentina. En pequeñas capas de von Ebner, y esas de von Ebner en otras capas mucho más gruesas de Owen, ¿no? De Owen. Ahí está parte de lo que viene a ser la dentina, el hueso alveolar, lo que se está formando en este caso. Esto es dentina, perdón, este es esmalte, prismas del esmalte. Bueno, ya está. Ahí terminamos con la parte de la odontogénesis. Y ahora, quiero hablarles de otro tema importante que para nosotros viene a ser, aquí está, a ver, en primera, aquí, voy a hablar de la ATM. Ahí está, la histología de la articulación temporomandibular. En primer lugar, podemos decir que es bilateral, no es una sola articulación. Son dos articulaciones que tienen que trabajar, funcionar sincrónicamente. El problema de la articulación temporomandibular, además, es que está relacionado con la articulación dental. Cualquier alteración en la articulación de los dientes repercute en la articulación temporomandibular. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tipo de articulación estamos hablando? ¿A cuál corresponde la articulación temporomandibular? Es de tipo sinovial, tipo bisagra, y a eso se llama ginglimoide, ¿no? El tipo de articulación ginglimoide. ¿Listo? ¿Qué quiere decir bisagra? Parecido a una bisagra. ¿Qué componentes tiene la articulación temporomandibular? Antes de volver a esta diapositiva, yo voy a mostrarles este esquemita, lo que corresponde a la articulación temporomandibular. Vamos a hablar de dos partes. Uno que son artrogénicas, propias de la articulación temporomandibular, y aquellas anexas a la articulación temporomandibular. Tal vez por lo último, decir, aquellos componentes extraarticulares vienen a ser los músculos elevadores y depresores de la mandíbula, ¿no? Pero también tiene un sistema no solamente muscular, sino neuromuscular.
Eso es lo importante. No se puede hablar exclusivamente del músculo, sino se habla de su función y su inervación. Por eso se habla del componente neuromuscular. Por otra parte, también hay que hablar del sistema de ligamentos que tiene como extraarticular, ¿no? Vamos a hablar del ligamento esfenomaxilar, estilomandibular, etc. Estos ligamentos que son inherentes a la articulación temporomandibular. Pero tal vez como componentes artrogénicos mismos, es lo que vamos a conocer ahora en su histología, en su caracterización que hace a la articulación temporomandibular. Lo primero a hablar es de un componente óseo. Y en el componente óseo, en lo que corresponde al hueso temporal, tenemos una estructura interesante llamada antiguamente por nosotros como la cavidad glenoidea, ¿no? La cavidad glenoidea y por la otra parte el cóndilo mandibular. Ahí está. Estas dos son estructuras óseas importantes. Además habrá que mencionar aquí por delante de la cavidad glenoidea una eminencia articular que se llama así, o también se llama cóndilo del temporal para algunos, cóndilo del temporal, o máxima prominencia del temporal, o tubérculo cigomático también del temporal. Estas estructuras para nosotros son importantes porque el cóndilo se deslizará precisamente acompañado de su disco articular sobre estas superficies en la apertura y cierre de la boca. Entonces vamos a hablar de los componentes óseos. Pero también hay que hablar como componentes artrogénicos la cápsula articular, que rodea y protege a todo este componente artrogénico. Desde ya se los voy a decir que la cápsula articular es un tejido conjuntivo fibroso denso, rico en gran cantidad de fibras colágenas, pero es un tejido conjuntivo, ¿no? Y hacia adentro está otro tejido conjuntivo importante del cual vamos a ocuparnos en su estudio particular, que viene a ser la membrana sinovial. La membrana sinovial es otro de los tejidos conjuntivos importantes que vamos a estudiarlo y todos sus componentes celulares además, porque ellos serán los que produzcan un fluido, un líquido que viene a ser el líquido sinovial, que bañará las superficies articulares y mantienen íntegro a estos tejidos. Pero además vamos a observar que existirá entre ambas estructuras óseas un tejido fibroso denso llamado disco articular. Ha sido de mucho debate hace muchos años en la constitución histológica del disco articular. Y aquí el disco articular difiere de todas las articulaciones de nuestro organismo, que generalmente a veces es cartílago y alino. Y es que el disco articular para nosotros ahora no es considerado cartílago, sino un tejido fibroso denso, con características muy particulares. ¿Por qué? Porque en la parte central del disco articular aparecen condrocitos. Y esto fue el tema de debate para decir, entonces fibrocartílago. Nosotros conocemos tres tipos de cartílago, se acordarán, el hialino, el elástico y el fibrocartílago, ¿no? Tres tipos de cartílago. Y entonces, por la presencia de algunos condrocitos en la parte central del disco articular, se ha querido clasificar como cartílago fibroso o fibrocartílago. Pero hoy día podemos decir, si bien tiene algunas células, pero no le dan la categoría de ser cartílago fibroso, sino más bien tejido fibroso.
pero con particularidades interesantes, porque este disco articular se insertará, miren, dependiendo si es la banda anterior, se le llama esta banda anterior, o la banda posterior, con características histológicas muy particulares, porque además va a determinar para arriba un espacio supraarticular y por debajo del disco o menisco articular un espacio infraarticular. Esto es lo interesante entonces como componentes de la microanatomía. Yo les voy a mostrar una imagen acá de lo que viene a ser resonancia nuclear magnética para que vean la importancia de la articulación temporomandibular y cómo se produce el movimiento prácticamente. Ahí está. Miren esto ustedes. Este es el cóndilo, el componente condilar mandibular. Esta viene a ser lo que correspondía a la cavidad glenoidea, ¿no? Y esto viene a ser el tubérculo cigomático. Ahí está. Ya no se conoce como cavidad glenoidea, sino hoy día se llama fosa mandibular. ¿Listo? Lo de cavidad glenoidea ha quedado superado hoy día por cavidad nada más. ¿Listo? Cavidad. Entonces tenemos al disco articular, miren, que cuando se desplaza va acompañado del disco articular. El disco articular es como un sombrero que le sigue a todas partes en el movimiento. Y eso es importante para nosotros porque vamos a ver, miren, esto está a boca abierta ya y el disco se empieza a desplazar conjuntamente el cartílago y aquí es donde se producen muchas enfermedades, muchas patologías, porque muchos desarrollan ruidos al abrir, al cerrar, crujidos, chasquidos, ¿no? Y entonces es que se ha destruido parte del ligamento, en sus ligamentos de la banda anterior o posterior del disco. ¿Ya? Esto es fabuloso ver en tiempo 2 de resonancia nuclear magnética, pero la resonancia no utiliza, no son rayos X por si acaso, son campos electromagnéticos para poder observar imágenes en movimiento, ¿no? Esto es lo maravilloso que estaremos observando cuando estemos en cuarto año y yo les enseñaré las patologías ya. Pero nosotros debemos empezar con esto, lo más básico de lo que viene a ser la histología del arte. Aquí está el cóndilo mandibular, el componente óseo, que está rodeado de una cortical, hueso compacto, adentro es hueso esponjoso y por fuera tenemos hueso compacto o denso. Esto es importante porque yo siempre les voy a decir, ese hueso compacto tiene que medir 1 milímetro de grosor. Si esta cortical mandibular que rodea el cóndilo, y el cóndilo tiene una forma de un techito de rancho, mira tú, ¿no? Como ese techito a dos aguas, para este lado techito, para el otro lado techito, ¿no? ¿Lo han visto? Para nosotros se llama vertiente anterior y vertiente posterior. Esa formación de techito de rancho, para nosotros viene a ser su vertiente anterior y su vertiente posterior. ¿Me están entendiendo? Y entonces, nosotros tenemos que fijarnos en el grosor de la cortical, que debe de medir 1 milímetro, eso es lo normal. Hay condiciones de enfermedades donde puede haber hipercorticalización. La cortical se vuelve mucho más gruesa, 2, 3 milímetros, y eso significa buena defensa de tu tejido óseo frente a las enfermedades. O puede erosionarse, se desgasta la cortical y se esfuma la cortical. Y eso va a ocurrir en patologías como el reumatismo, las osteoartrosis, las osteoartritis. Mira qué importante tener la evidencia de la cortical que rodea al cóndilo, pero también lo mismo estará
en lo que hemos llamado cavidad glenoidea o cavidad temporal, ¿no? Ahí está. Y este es el tubérculo cigomático. Ah, no, en este otro lado. Este es la eminencia o tubérculo cigomático. Ahí está. El hueso, que también es parte del componente temporal, estará rodeado por una cortical. Pero encima de la cortical hay tejido conjuntivo fibroso, tanto en la parte del componente temporal y mandibular. Pero además, en su formación ha ido el cóndilo progresando desde cartílago llanino y se ha convertido en cartílago fibroso. Por eso que esta caracterización mostrará entonces células de condrocitos del cartílago, vestigios del cartílago llanino, y mucho más arriba el cartílago fibroso, y mucho más arriba una capa de tejido fibroso denso, grueso, ¿no? Que protege a la superficie articular, tanto de la parte del componente temporal como del componente mandibular. Esto lo vamos a ver enseguidita en cortes histológicos. Pero lo otro importante y especial es hablar del disco articular. El disco articular que tiene una forma bicóncava, cóncava por arriba y cóncava por abajo, es bicóncava. Pero en los extremos se engrosa, mira tú, el disco articular. Se dice que en esta parte central aproximadamente llegaría a medir 1 milímetro de grosor, una rayita de la regla. A esa delgadez llegaría el disco articular en la parte central. Y es en la parte central donde hemos encontrado los condrocitos. En cambio, la banda posterior, que se llama esta parte distal del disco, y la banda anterior, tienen características histológicas muy particulares. El disco articular, que es un tejido conjuntivo fibroso denso, en la banda posterior se divide en dos, miren ustedes. Una banda o capa, si quiere, superior, póstero superior, y una póstero inferior. ¿Cuál es la importancia histológica del disco articular en esta parte que se divide en dos láminas, una superior y otra inferior? Es que esta lámina superior tiene una histología muy particular de todo el disco. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de fibras elásticas. Esto es lo notable, mira. Se constituye en un tejido conjuntivo elástico, pero que además tiene como componentes fundamentales gran cantidad de vénulas sanguíneas. Vénulas que se ingurgitan de sangre, que se llenan de sangre cuando se abre la boca. Y cuando se cierra la boca, aquí está lo que vamos a hablar enseguidita, la parte histológica, ¿no? Pero antes les explicaré. La particularidad de tener vénulas es que va a ser un sistema amortiguador. Cuando el cóndilo se va para adelante al abrir la boca, este sector se estira, el disco le acompaña al cóndilo porque como es tejido elástico se estira, pero a su vez se llenan de sangre las vénulas, ¿no? Es como les diría, un sistema de amortiguación espectacular que tiene. Y cuando se cierra la boca, y a veces se cierran bruscamente, todo este tejido elástico y las vénulas amortigua. Por eso que el cóndilo no golpea fácilmente en la parte posterior. A no ser que sea un trauma, una caída anterior de mandíbula, donde los cóndilos golpeen contra la pared timpánica, que se llama, ¿no? Y en ese caso hay sangrado. ¿En qué región hay más sangre? En esta banda postero superior. Entonces hay sangrado en toda la zona y la sangre a veces se llena a este espacio supra o infraarticular y cuando hay sangre se llama hemartrosis. Hemartrosis. Miren entonces la importancia. En la parte fisiológica sirve para amortiguar en el cierre, ¿no?
Y también les sirve para acompañar con el disco al cóndilo, porque esto es tejido elástico. Pero hay situaciones donde la apertura es forzada. Hay personas que tienen, y esto es lo que no les he hablado todavía, no en todas esta cavidad glenoidea es profunda. Hay personas donde la cavidad glenoidea es mucho más bajita. Y estas personas generalmente hacen la luxación, se quedan con la boca abierta. El cóndilo no es capaz de volver a su cavidad. Y se quedan entrabada la boca con boca abierta. O a veces se quedan con la boca abierta y luego ellos mismos reducen y lo ponen en su posición. A eso se llama ya una subluxación. Y cuando se quedan con la boca abierta se llama luxación. Miren ustedes. Y eso está determinado por la profundidad de la cavidad glenoidea, ¿no? Eso. Y entonces, cuando es la funcionalidad el cóndilo va para adelante y vuelve para atrás. Esta banda posterior, postero-superior particularmente, es importantísima porque los haces de fibras colágenas y ante todo fibras elásticas se encajarán en una estructura muy conocida para nosotros llamada la famosa cisura de Glaser o incisura de Glaser, ¿no? La incisura de Glaser o cisura de Glaser entonces es el sitio donde primero la cápsula articular se inserta y en otro la banda postero-superior, que es el tejido más importante histológico. En cambio la banda posterior-inferior, que se inserta en el cuello del cóndilo y entre la cápsula, está hecho de fibras colágenas. Pero la característica importante a destacar es en esta banda postero-superior. En cambio, el disco articular en la parte anterior, el disco articular, ya vamos a terminar, igual se divide en dos. Una que va a ir para arriba, antero-superior, y va a ir a insertarse por delante de la eminencia del temporal. Y la otra, postero-anterior, antero-inferior, que se va a insertar en el cuello del cóndilo en la parte anterior, pero aquí hay una estructura importante, y es que el músculo, un haz del músculo pterigoideo superior, se inserta, atraviesa y va a ir a insertarse también en el cuello del músculo. Esto es importante hablar del músculo pterigoideo superior y el otro el pterigoideo inferior, que son músculos que atraviesan la cápsula y forman parte del componente artrogénico de la articulación temporomandibular. Ese músculo ya lo conocen, es un músculo esquelético estriado, pero de gran importancia en la funcionalidad. Especialmente este músculo pterigoideo lateral, que nos sirve para nosotros ver que hay zonas de debilidad que a veces producen fractura de cuellos de cóndilo en muchos pacientes, y este músculo pterigoideo se tracciona y al cóndilo siempre lo van a doblar como evidencia de la presencia de fracturas en la articulación temporomandibular. Los componentes estructurales. Ahí está lo más básico, yo diría, entonces, para iniciar este estudio histológico. Todavía no me he metido a la histología propiamente en sí, lo único que estoy haciendo es describir los componentes artrogénicos de la articulación temporomandibular. Ahora, la membrana sinovial es tejido conjuntivo la que producirá el líquido sinovial y cuyas células que se desprenden de la membrana sinovial del tejido conjuntivo caen conjuntamente en líquido sinovial y se llamarán los sinoviocitos. Los sinoviocitos entonces son células desprendidas de la membrana sinovial. Listo, queridos amigos, queda la puerta abierta para hablar ahora de la ATM y voy a describir componente por componente histología de cada una de estas estructuras que mencioné. Y de paso, el viernes voy a hablarles de seno maxilar, que es muy cortito,
solamente ahí mencionarles las células, unas células que han aparecido que se llaman las células K o del Kuiptitsky, que son lo especial en el seno máximo. Por lo demás ya conocemos el epitelio mismo respiratorio. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esto es nada más como diríamos el aperitivo para entrar a la ATM. La próxima clase terminamos con nuestras clases. Después vendrá la doctora Silvia Lavadez, ya para la parte final de los aparatos y sistemas. ¿Listo? Bien, hasta acá creo que se ha comprendido. Diga, señorita. Sí, pues sí. Ya hemos definido acá, en el aula, será la próxima semana, el 3, martes, nuestro tercer examen parcial. Será al mediodía también, a las 12, ¿no? Pero mucho más antes vamos a llamar lista ya. ¿Está bien? Por ahora, que les vaya bien. Hasta luego, muchachos.